Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al capítulo número 13 ya de esta temporada 2024 del proyecto educativo Educar es Liberar. Estoy arreglando unos pelitos ahí. Bienvenido a todos los que se conectan hoy día. Hoy día es un día distinto. Nos conectamos en unos minutitos más a las 9, no a las 8, que lo es lo habitual. Y nos vamos a conectar eh, con un amigo mío del área de las humanidades, el señor Cristóbal García Huidobro. Yo sé que la mayoría los conoce, los ha visto por ahí en televisión, en algún programa, hablando acerca de historia. Y ahí le estoy dando saludos a los que se están conectando. El Alexander, ahí está preguntando el capítulo número 13 ya eh, de esta saga de entrevistas donde se les pregunta acerca de su vida educativa, educacional y cómo son, cómo han logrado ser lo que son ahora. Esa es como más o menos la idea. ¿Quién? Ah, saludos. Aquí una ex Chilean. Ah, de Chilean English. Saludos también a los que se están conectando. Alexander, vaya a mi perfil y vea las otras entrevistas. Son todas con el mismo lema que educar es liberar, porque hablamos de educación. Y cómo el proceso de llegar a estudiar lo que uno quiere estudiar. Esa es como la idea. Y por eso tenemos invitado hoy día a Cristóbal, quien es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Chile. No, o sea, sí pueden participar hablando, pero en el live no, porque vamos a hacer una entrevista al invitado. Es licenciado en Historia y también estudió Derecho en la misma universidad, Pontificia Universidad Católica de Chile. Es candidato a doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Es profesor de las facultades de Derecho, tanto de la Universidad de Santiago, la USACH, como también la misma Pontificia Universidad Católica de Chile. También es conductor radial del programa Historia sin Fin y ha tenido muchas publicaciones también y hartas participaciones en ciertos documentos, libros de historia. Y yo en lo personal por lo menos aprendo mucho con él. Siempre lo sigo hace rato y también lo he visto en otras instancias, en otros programas, en donde se ve que a él le gusta enseñar, sabe un montón. A los que nos gusta también la historia, siempre el dato freak de la historia o el oculto, el que uno no sabía, siempre es entretenido escucharlo. Entonces la idea es entrevistar a este profesor chileno eh, que también ha estudiado muchas cosas y quiero que lo conozcan desde el otro punto de vista, desde su trayectoria educativa y también por qué hace lo que hace. Yo creo que también le vamos a hacer esas preguntitas de por qué está estudiando esto y por qué le gusta y cuáles fueron sus orígenes. Así que vamos a hacer la invitación ahora a Cristóbal, que debería estar conectado. Vamos a ver si está conectado. Para enviarle la invitación. No parece que no está conectado. A ver, le voy a escribir ahora para que se conecte. Vamos a decir que entra al live. Un saludo a los que se están incorporando ahora. Recién vamos a empezar a las 9, porque igual nuestro invitado estaba ocupadito antes de no hacer a las 8, entonces estamos esperando que se conecte. Ah, ¿cómo? Entra, está preguntando cómo. Ingresa y pincha. Estoy solucionando el tema para conectarme con Cristóbal. Ya, invitación.
Si me, no, no me está viendo ahora Cristóbal. Ya, vamos a ver que se conecte. Saludos a todos los que se están incorporando ahora. El Elvito también mando saludos por ahí. Estamos haciendo que Cristóbal se conecte con nosotros a este live, donde vamos a preguntar varias cosas. Ya, ahí vi a Cristóbal. Ahí entró. Ahora Cristóbal, se me está escuchando, tienes que aceptar la invitación que te envié. Ahí pudiste. Hola, hola. Hola Pablo, ¿cómo estáis? Espérate, Bien, bien, ¿y tú? déjame compartir el video con la gente. Espérate. Ahí está. Listo. Ah, tú estabas esperando otra invitación. O sea, o no sé. No tengo idea. Ah, No, que de repente estaba esperando que tú me mandaras ahí la invitación ahí del vivo, pero ya, da lo mismo, da lo mismo. ya. Sí, es que a veces la invitación cuando uno entra es más fácil invitarlo al tiro en el momento. Claro, Mm. Ahí estamos ya conectados. ¿Cómo ha estado? ¿Una jornada cansadora? terrible. Es espantoso, estuve tomando exámenes hasta tarde, entonces, nada, pues, eh, pues tú saliste a las. Mira, piensa tú me contabas que saliste de clase a las 5 de la tarde. Yo paré de tomar exámenes a las 4:15. Así que Ah, estábamos más o menos. ¿Mm? parecido. Sí, sí, pues sí, la jornada de profe es así, pues. Mira, estaba haciendo la introducción más o menos y las características de este live es como yo te decía, es conocerte un poquito más allá Ya, del personaje, de la persona esta que aparece en la tele de repente en sus redes sociales dando esos datos súper bacanes de historia. Y es también saber cómo llegaste a ser lo que eres ahora, ah, partiendo de de cuál es tu lugar de origen, si eres de Santiago, cuáles fueron tus primeros pasos en el chuta, ya. colegio, dónde estudiaste. Ya, a ver, bueno, hay varias preguntas. A ver, en primer lugar, no hay personaje. Lo que tú ves en la tele es lo que soy yo en la vida real, lo mismo en el programa. No, no hay actuación ni nada de eso, no hay Ya. personaje. Ahora, ¿cómo llegué allá? Pucha, no lo tengo a mano, pero a ver, el año 2006, un grupo de amigos y yo publicamos un libro que se llama Historias del siglo XIX chileno. No teníamos ninguna fe, pero por algún motivo alguien tenía el contacto y a alguien le interesó dentro de una editorial, que era Ediciones B en esa época, hoy día es Penguin Random House. ¿Cómo se llama? Que, bueno, en el fondo hiciéramos un libro entre 7 personas, escrito a 14 manos, eh, que era historia de difusión, y cosa que siempre me ha gustado. Después te voy a contar un poco más de eso, pero bueno. Y la cuestión fue que al libro le fue particularmente bien. Yo tenía. Ah, espérate, dame un segundo. Cacha. Esto fue hace. Estamos en 2024, 18 años atrás, Ya. esto fue el 2006. Mira, mira, esa foto es la foto del lanzamiento, ahí estoy yo, como con 20 años menos y con como 40 kilos menos también. Bueno, y ahí está, mira, ese es Claudio Role, que era uno de los presentadores del libro, Patricio Berneo, que creo que dejó de ser decano ahora de la Facultad de Historia de la Católica, y ahí estamos los autores, ahí está Andrés Baeza, ese es Juan Luis Osa, que acá llegar mi gato, Joaquín Fernández, ahí está Nicolás Ocaranza, Pablo Moscoso y Andrés. ¿Dónde está Estefane aquí? Para variar de estar escondido. Ahí está Estefane. Y ese es Andrés Estefane. Bueno, éramos todos compañeros. Espérate, dame un segundo que, por si acaso, ahí está mi gato que no se quiere ir, entonces está aquí. Bueno, y la cuestión es que eh, por algún motivo, como le fue tan bien, empezamos a ser invitados a medios. Y aparentemente el más histriónico de todos era yo, y esa pequeño baile con los medios fue bastante interesante. Yo después volví
de Inglaterra cuando estaba haciendo mi doctorado, y de hecho el baile se volvió más intenso todavía porque por motivos que no sé, no te podría explicar derechamente ahora, aparentemente a la gente en televisión le gustó mi presencia y cosas por el estilo. Entonces, partió con ese libro tiene un hermano grande que se llama Historias del siglo XX, que ya no los encontráis, porque uno es del 2006 y el otro es del 2008, y la idea principal no era así como dar un giro copernicano a la historiografía, ni mucho menos. Éramos unos cabros chicos, piensa tú que, obviamente, 25 años tenía yo el 2006, eh, sino acercar la historia en forma mucho más amena al público, con trabajo de fuente, con todo lo que implica el estudio de la historia, po. Pero la idea era hacerlo lo más entretenido posible y con temas simpáticos. Entonces, por ejemplo, yo hablaba en ese libro de una tertulia que se llama La Picantería, que era la tertulia de los hermanos Amunátegui. No sé, pues, Juan Choza hablaba sobre Diego Portales, si no me falla la memoria. Andrés Baeza hablaba sobre la guerra civil del 91 y así. Otros de los autores hablaban de otros temas, y le fue muy bien. A Historias del siglo XX también le fue bien. Ahí los temas eran más polémicos porque estábamos más Mm. cerca, históricamente hablando. Y eso, así fue como partió porque me empezaron a invitar a medios y bueno, yo empecé a ir, ¿cachai? Y quizá el boom boom vino cuando el Nacho Franzani, que me había entrevistado una vez en radio, me invitó a este programa que se llama Cultura Verdadera, que lo daban en la red, a partir del 2014. Ese programa era la franja cultural de la red, en el fondo. Mm. Y ahí hay un tema bien notable, porque ese programa era el más visto de los días lunes en la red, que también es un canal pequeño. Entonces le iba bastante bien. Y ahí me empezaron a invitar más, en fin. Eso, ¿ya? Ya. Ahora, Mira, el, ¿ah? Dime. que eso también lo iba a unir con la pregunta que tiene que ver más contigo, con el tema tuyo, con la historia. ¿Tú crees ¿Ya? que las personas reciben este mensaje de un libro, de un programa de televisión respecto a la historia, porque no se cuenta de la misma forma que se cuenta en otros lados? ¿Tú crees que el factor Mm, sorpresa, el factor, como esos datos que no aparecen en los libros o en las ajá, clases, en la mayoría, ¿tú crees que ese es el factor de por qué le va bien cuando alguien explica historia de esa forma? mm, mm, no, yo creo que va por otro lado. Ya. A ver, bueno, esto es opinión mía, pues Pablo, ¿no? Sí, Soy pues, yo nomás, aquí, sí. García Huevo opinando. A ver, en primer término, yo creo que tiene que ver también con el hecho de, a ver, primero que la gente, más allá de lo que uno podría pensar, entre tanto reality y cosas por el estilo, que en realidad la gente está hambrienta de cultura, ¿ya? No te digo que va a ser un público hipermasivo, pero existe el nicho, Mm. eso es lo primero. En segundo lugar, la historia siempre ha gustado mucho en Chile, ¿ya? Y además el chileno es bueno para pelear, es muy bueno para pelear, buenísimo para pelear. Entonces, hay gente que tiene ideas muy preconcebidas sobre determinados hechos históricos o personajes históricos, y yo tiendo a ser una persona muy terrorista en esto porque me encanta votar ídolos, me encanta bajar de la estatua a las personas, aunque suene muy cliché, pero también me gusta desafiar lo que es preconcebido, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, por la típica cuestión, estas pugnas idiotas, perdón, yo sé que me van a retar y me van a decir, no, pero yo creo que es totalmente inútil la pugna entre, no, si José Miguel Carrera o era mejor O'Higgins. Bueno, un carajo le importa, están muertos hace 200 años atrás, y que en realidad nosotros deberíamos preocuparnos de las obras más allá del, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo decirlo? Estos, estas pugnas que en realidad hacen que la historia se convierta en una cuestión de barras bravas, y no tiene ningún Claro, sentido. claro. Ahora, volviendo al tema, yo creo que la gente tiene hambre de cultura, tiene hambre de saber más, eh, y en fondo la gente quiere saber, pero el problema es que
no tiene tiempo. Claro. Tú, tú Pablo, quizás lo has notado más, tú que también tienes esta llegada con colegios y todo lo demás. Mm, Pucha, los cabros chicos tienen muchas distracciones y la principal es el teléfono. mm, Yo he conversado, por ejemplo, yo hago clases usualmente primer año de universidad, eso es donde hago clases yo. Mis alumnos no conocen de cine, no podía hablar de claro. películas con ellos. La última vez que fue al cine fue cuando eran chicos, ¿no? En fin, no van al cine, no ven películas, no ven series, no leen, ¿ya? ¿Por Mm, qué? Porque siempre hay otra distracción, siempre hay algo que los distrae. Redes sociales, en fin. Este teléfono que estamos utilizando para hacer sí. bueno, yo estoy hablando de mi teléfono, para hacer el live, también ocurre que te distrae y te quita la oportunidad de leer o incluso de ver televisión o de ir al cine. Y eso es terrible. Eh, pero cuando tú presentas la historia, ¿no? Desde una perspectiva, y no te digo banal, no quiero, entretenido no significa banal, sino que tiene que ver con la capacidad que tú tienes para poder conversar, ¿ya? Mm, Y poder atraer con un relato, así como, no sé, las sociedades primitivas, cuando los chamanes de la tribu se reunían en el fuego junto con el resto de la tribu a contar las historias y la memoria ancestral de la tribu, ya. Algo similar pasa con el ser humano cuando tú lo atraes con un buen relato. Puede estar por mm, escrito, puede ser dicho, en fin. Y para eso se necesita oficio, se necesita tiempo para leerlo, se necesita tiempo para hacerlo, bueno, y un montón de otras cosas. Entonces, con eso en mente, de repente ocurre que las cosas que humildemente hago yo pueden ser mucho más atractivas, mm, ¿ya? Y eso, pues. O sea, en realidad no se me ocurre mucho más. Bueno, tú lo haces con la ciencia. En el fondo, Chile es un país que tiene pocos científicos, en general, si lo comparamos con Argentina, sí. ponte tú, o lo comparamos con México. Mm, Y aún así, la ciencia es maravillosa. O sea, eh, a mí me encanta la física, pero el problema, y la química, no, la química, yo soy peligroso con la química, bueno, porque yo cuando era chico, estaba en el colegio, a mí me gustaba hacer explotar las cosas. Explotar. Convertir- bueno, mostrar cómo salía hidrógeno ¿cómo se llama? De una combustión de ácido perdón, no era, ¿cómo se llama esta cuestión? Que tiraba una moneda de aluminio en ácido Ah, nítrico, salía la hidrógeno. botellita, Claro, y yo, la bomba de sonido. claro, o por ejemplo, no sé, pues, me encanta la física. El problema es que yo lamentablemente soy muy malo para hablar el idioma de la ciencia, que son las matemáticas, ¿ya? Y en ese Ya. sentido, siempre fui porro y nunca me gustó la matemática, nunca le encontré el qué, pero encuentro fascinante la danza cósmica que es que un planeta gira en torno al Sol. Mm, Y me enrabia que haya gente que te diga que no es así, ¿cachai? claro. Con cero pruebas, pero lo vi en YouTube. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cuestiones ya. Me pasa un poco con la historia, que de repente me ha pasado en el Instagram, bueno, en la tele no, pero en el Instagram sí, que hay gente que es muy puntúa con ciertos temas y que no le gusta, y ojo, esto es jóvenes, gente de nuestra De todo. edad y viejos, gente mayor. ¿Por qué? Porque a la gente más joven le gusta escuchar cosas con las que está de acuerdo, nomás, no le gusta Mm, tanto la polémica. Las personas mayores les gusta mantener el status quo porque en el fondo se sienten más seguros de lo que saben y de que siempre ha sido así, no tiene por qué cambiar. Entonces, bueno, y eso pasa con ciertos personajes, con ¿cómo se llama? Con hechos históricos, en fin. Así que de todo hay. ¿Y a ti qué te fue pasando? ¿En qué momento de tu vida tú empezaste como en esta comunicación contigo mismo y la historia? ¿Tú te puedes recordar en el momento exacto, en algún episodio donde tú dijiste, uff, aquí hubo un enamoramiento? Algo pasó aquí con la historia, con este saber y decidir de alguna forma dedicarte a esto. Sí, mira, a ver, chuta. A ver, bueno, primero, tú me querías preguntar de dónde yo era, Sí. en fin. Rápidamente, mi nombre es Cristóbal Andrés García Huidobro Becerra, tengo 43 años, nací un 31 de mayo de 1981. Mi formación
escolar principalmente la tuve en el Colegio de La Salle, de La Reina. Mi formación universitaria en la Universidad Católica, ahí estudié, ¿cómo se llama?, Historia y Derecho. El tema es que, pero la historia siempre fue ¿cómo se llama?, mi gusto principal. No he hecho en balde el derecho, lo que pasa es que son apetitos distintos, ¿ya? Ya, Eh, Soy santiaguino de tomo y lomo, como la mayor parte de mi familia paterna. Mi familia materna es del sur, Temuco principalmente. Y respecto a tu pregunta de cuándo me enamoré de la historia, no me di cuenta, pero te puedo contar momentos sí, donde ocurrieron. A ver, a- me acuerdo, yo tuve buenos profes de historia en el colegio. Está la Roxana Espinosa, estuvo también Juan Guillermo Rodríguez, Juan Antonio Farías, que es el principal arquitecto y culpable de que me guste mucho la historia también. Grandes profes. La Roxana sigue haciendo clases en mi colegio, Juan Guillermo y Juan Antonio ya no. Eh, y bueno, a ver, me acuerdo una vez, esto no tiene que ver derechamente con historia, pero teníamos educación cívica. Puta, se me acaba de sí. caer el carnet, No, weón, pero ya. yo también la Educación, tuve, así que no te preocupes. teníamos educación cívica y Farías nos dio a leer un libro de Julio Geise que se llama 150 años de historia institucional de Chile. ¿Mm? Eh, Evidentemente ninguno de mis compañeros se leyó el libro. Nadie se leyó el libro. Y yo fungía en mi pieza sin luz, porque había habido para variar un temporal y se fue la luz y estuvo, puta, te digo, 12 horas cortada la luz, con velas, leyendo el libro, pero ya me lo había leído, lo que estaba haciendo era un resumen del libro. Yo nunca hacía esto, pero esa fue la primera vez que me acuerdo de haber hecho uno, y de ahí vino mi monomanía de que todo lo que yo escriba, en general lo tengo que hacer con lápiz mina, o sea, es por la textura, es por la Sí, sensación al escribir. Bueno, debo haber hecho 25 páginas de resumen anotando todas las historias, y al final ni lo usé el resumen, me quedo acá, ¿cachai? Llego el día de la prueba, que era el día siguiente, de hecho, y faltaba, no sé, un rato para la prueba, y me acuerdo que no tuvimos clases las 2 primeras horas. Entonces, algo pasó, no me pregunté, y ya como estábamos en cuarto medio, éramos ancianos, nadie nos cuidaba, en fin. Y la cuestión es que me dice un amigo: Cristóbal, ¿te leíste el libro? ¿Cuál? El de la prueba, pues. Sí, claro. ¿Me podéis resumir el libro? Bueno. Y así fue como primero partí con una persona, luego con 5, luego con 15, y luego con 20 personas alrededor mío, escuchando el resumen de este libro. Estaba contando una historia en el fondo. Y quizá ahí yo me di cuenta de que por lo menos esto era lo mío. ¿Ya? mm, El problema es que la historia siempre se me dio. Mira, te pongo el siguiente caso. Te voy a poner este caso. En matemáticas no, nunca, jamás. ni Te siquiera, puedo decir mis ni notas. siquiera, ni siquiera un personaje, la historia de la matemática tampoco. No, nada, O no, no te lo, no, no, no. no te lo enseñaron así tampoco. No, tampoco. Y yo tuve buenos profes. Mm, Lo que pasa es que nunca me gustó. Y yo tengo un defecto muy grande en mi carácter de que yo nunca hago cosas que no quiero. ¿Cachai? ah, ya, ya. En el fondo yo me tengo que convencer de que quiero hacer las cosas y que me gustan las cosas. Pero con las Mm, matemáticas nunca me pasó. Eso, ya. mira, doy gracias a Dios que ¿cómo se llama? Mi discurso académico y profesional ha funcionado a pesar de ese defecto. Pero bueno, eh, y la cuestión es que ocurre que eh, jamás se me dio la matemática. Mi abuelo, que en paz descanse, era ingeniero civil, eléctrico. Mi tata trató de enseñarme matemática, no hubo caso. Mi madre, que estudió diseño, tampoco hubo caso. Eh, entonces, nada. Pero con la historia nunca fue necesario, ¿cachai? Ya. Nunca. Nunca necesité estudiar. Bueno, yo te digo que de primero a cuarto medio yo jamás estudié por una prueba de historia. Nunca. Nunca. Y me iba bien, y bien, bien, así, que era lo que impedía que mis notas fueran tan malas, ¿cachai? Si esa es la cuestión.
Entonces, me iba bien en todos los ramos humanistas, en el fondo. Eh, Claro. eh, y ¿sabes qué? Ya, te tengo el momento. Esto pasó con dos libros que no tienen nada que ver con la historia, pero son históricos, en el fondo. Son libros de época. Uno es Robinson Crusoe y el otro fue Hombrecitos, que son dos libros Ah, que me tuve que leer porque tuve en tercero básico y en quinto básico, ¿ya? O sea, la década de los 80, principios de los 90. Y la cuestión es que yo soñaba con quedarme abandonado en una isla como Robinson Crusoe, cazando mi comida, construyendo un fuerte. Bueno, lo encontraba a la raja, lo encontraba fascinante. Y me gustó toda la época y la pólvora y todo. Ya. Y lo otro con Hombrecitos, lo que más me gustó fue el negocio que montaron mm, a los niños que vivían en ese orfanato, que es el orfanato de la Joe March, de Mujercitas, pues de la como la misma, claro. continuación, claro, del libro Claro. de Mary Lou Alcott. Y la cuestión es que ahí me di cuenta de que ese ambiente histórico me gustaba mucho. Y de repente me di cuenta también, ya pasando mi decurso en el colegio, que yo prefería estar en la biblioteca y tenía una pasión por el olor a libro viejo. Me encantaba ese Eso, olor. sí. Entonces, ya, mira, se junta la hambre con las ganas de comer y ya está hecho el matrimonio. ¿Cachai? Eso. Y eso, tú me indicaste que estudiaste historia y derecho. ¿Eso fue uno tras otro al mismo tiempo? No, ¿Cómo lo yo hiciste? entré a estudiar historia primero, al año siguiente entré a estudiar derecho, me gané una beca, la católica que se llama beca de carrera paralela, que en el fondo un dos por uno, porque pagas la más cara y la más barata te sale gratis. Ah, ya. Eh, y en 7 años terminé de estudiar, no lo recomiendo, o sea, lo recomiendo de joven, no lo recomiendo de viejo, porque piensa tú que en una época hice 24 ramos a ver, espérate, eran 6 7 8 7 por 2 14 28 ramos en 2 años, ¿cachai? Me tuve que Una aprender locura. el carro en el que me tenía que ir en el metro para poder bajarme en la escalera que me dejaba justo frente a la escala para bajar de la estación San Joaquín y irme corriendo al campus, ¿cachai? O para Mm. devolverme cuando tenía clase en Casa Central. Entonces, no, terrible, güey, no, espantoso. Pero bueno, ahí conocí a mi mujer, mi señora era compañera mía en Derecho, estamos felizmente casados, tenemos un hijo, llevamos 11 años de matrimonio, eh, y eso, eh, eh, ese fue más o menos mi curso en el pregrado. Pero igual tuviste que hacer, son carreras paralelas, pero tuviste que hacer todo para tener los dos, para terminar ese proceso. O sea, Sí, tuviste que sí, trabajar, hacer la práctica como abogado. sí, la corporación, sí, como todo. No, yo no lo recomiendo, Ya, nuevamente, porque es una cuestión. A ver, te explico, mira. am, yo siempre he sido muy busquilla, ¿ya? No me quedo quieto con las cosas. Ahora, lo que me ha pasado es que eh, con el pasar de los años sigo haciendo muchas cosas, pero dentro de una órbita más o menos circunscrita, ya. ¿cachai? Mi mujer, por otro lado, hablo de la Fernanda porque, ¿cómo se llama? Ella es más huracán que yo, porque mi señora es como, ella sí le gusta comer así de buffet distinto, ¿me entendí? Ella tiene Ya. múltiples intereses, yo también los tengo, pero tienden a estar circunscritos a Mm, determinadas áreas. Eso tiene que ver con diferencias de carácter en el fondo. Y también talentos, porque mi señora tiene talentos para muchas cuestiones que yo no, ¿ya? claro. Eh, y viceversa. Entonces, eh, a la larga es extremadamente cansador. Y más de alguna vez tú te vas a preguntar si vale Mm. la pena, ¿cachai? Pero mira, si me pregunta a mí, valió la pena, a pesar de todo lo pasé bien, así que yupi, viva, Bien. viva yo, Sí, ¿cachai? porque también, sí, porque tiene que ver mucho con lo que uno también le gusta, ¿no? Es como una obligación extra, tú sabes que son carreras que igual son, buscan focos distintos, y tú te quedaste con un foco más que con el otro. Oye, El, perdón, eh, yo siempre pregunto también, sobre todo a los profes,
cuando dicen y hacen la pega de profesor. Una cosa es saber, porque uno le gusta la especialidad, y otra cosa es saber explicar. Tú tienes como ese, Eh, tú nos dijiste ahora que empezaste con tus compañeros a explicar, sí. porque hay que tener dinámica, hay que tener voz, dicción y también meterte en lo que tú estás diciendo. ¿Eso viene también de familia? ¿De alguna forma lo heredaste de alguien o tú crees que fue construyéndose a medida que te gustaba más lo que hacías? Mm, No, que yo recuerde, no tengo gente en mi familia que haya pertenecido así como al mundo de las comunicaciones. Eso sí. Ya, Vengo de una larga y antigua línea de historiadores, ¿ya? Pero que, ¿cómo se llama? Pero así, larga y antigua, pues, porque, a ver, yo soy sobrino nieto de Diego Barros Arana, ¿no? Y creo que me falta un tátara, y mira, su sobrino, que Luis Barros Borgoño, que también era historiador, entre otras varias cosas más, porque era abogado, historiador, diplomático, ministro, senador, qué sé yo, qué habrá sido, era el abuelo de mi bisabuela. ¿Ya? Cuando mi bisabuela perdió a su padre, muere de cáncer en el fondo, toda la familia de mi bisabuela se fueron a vivir con su abuelo, con Barros Borgoño. Entonces, había una biblioteca más o menos grande en la casa de mi bisabuela que más de alguna vez yo debo haber tomado por asalto. Eh, pero bueno, a ver, en el fondo no vengo de gente así como vinculada a las comunicaciones. Han habido políticos, mm, varios, profesores universitarios, no pocos, muchos científicos. Mi tío, el hermano mayor de mi madre, es químico. Mi prima, la hija de él, es doctora en química. mm. Y mi tío, el hermano del medio de mi mamá, es ingeniero. Entonces, ellos salieron, ¿cómo se llama? Buenos para las matemáticas. Y yo, bueno, no, a la izquierda. Pero a lo que voy yo es que yo siempre he apreciado el hecho de que nunca me forzaron a aprender algo y siempre hubo muchas opciones. Yo no puedo imaginarme mi vida sin música, no me puedo imaginar mi vida sin ciencia. Es verdad, yo no tengo la capacidad para explicarte a ciencia cierta las leyes de Newton, ni tampoco explicarte, bueno, las ecuaciones de Kepler que demostraban Mm. que las órbitas eran elípticas, o no sé, tampoco, o sea, algo puedo entender de la fórmula de la gravedad, pero explicarla, no, ¿cachai? Eh, pero está ahí para aprenderlo, Mm. está ahí para entenderlo. Nunca me sentiría con la capacidad de poder explicárselo a otra persona, en un ámbito, educacional. Se lo puedo explicar a mi hijo, se lo puedo explicar y esperar que sus profesores también lo hagan, pero, pero siempre me ha fascinado la ciencia. eh, mm, lo he encontrado fantástico. También me gusta mucho la música. Yo vengo de una familia, por el lado de mi madre, muy musical también. El hermano de mi abuelo fue premio nacional de música, de hecho. Eh, un connotado compositor clásico. Eh, pero siempre hubo un gran universo Mm. para aprender. ¿Y sabes cuál es el tema del mundo en el que nos movemos hoy día? Que todo eso es mal visto, porque en realidad tú deberías ponerte así como las anteojeras de los caballos y fijarte en un solo tema, en una o sea, especificarte en un solo trabajo, Mm. etcétera, y hacerte súper bien bueno en ese trabajo. Y la cuestión es que eso me recuerda una vez a algo que leí. O sea, vi una película. La película es sobre la toma hostil de una empresa, ¿ya? Ya, Eh, una película que no tuvo mucha pena ni gloria, y decía el gallo, que era un magnate Wall Street despiadado, que se estaba comprando esta empresa, decía, sí, la gente habla de cariño a la compañía y todo lo demás, te puedo apostar, porque ellos deben ser los mejores en estos productos que ellos venden, pero también hace 100 años atrás debe haber habido la mejor compañía de látigos para caballos de Estados Unidos. Y finalmente claro. llegaron los autos y se acabaron. Bueno, el problema es que tú te puedes hacer muy bueno en una sola área, ¿ya? Pero el problema es que algún día vas a ser superado
por la Mm. tecnología, por el avance de la ciencia, etcétera. Yo no te digo que dedicarte así como a mil cosas sea algo bueno, no, tienes que tener tus fuertes, obvio, y además porque es el desarrollo profesional y eso es lo que te exige la sociedad hoy día. Pero ¿por qué cerrarle la puerta a, no sé, a, a cualquier otra cosa que no sea lo que te dedicas? ¿Me entiendes? Eso es súper importante también, sobre todo yo lo veo desde el punto de vista más de colegio, para mis alumnos que también se van encasillando en ciertas áreas que eh, las Sí. las van escuchando de otros profes, las van escuchando de otras personas que dicen, oye, pero es que tenéis que elegir algo y tú eres más científico, más humanista, y se empiezan como a encasillar. Yo de repente les digo a mis chiquillos que yo incluso es como muy parecido a lo tuyo, pero yo no puedo explicar física, para mí es una cuestión mía, no puedo explicar física sin contar la historia de algo. Estaría explicando solo números que se aprendieran de memoria sin explicar la razón de por qué se llegó a ese número. Mm, Entonces, y yo creo que eso se va formando también eh, por un asunto profesional. Yo también me di cuenta que la física se podía enseñar de otras formas, y no como a mí me la enseñaron alguna vez. ¿Tú crees que en algún momento, o lo que estamos viviendo ahora, crees que también hay varios profes que caminan en ese lado, o todavía nos falta un salto acerca de, más que aprender uno, saber enseñarle al otro? ¿Cómo ves como esa parte de entre pedagogía ya. y lo que está pasando hoy en día que falta mucho profe también? A ver, mira, en primer lugar, yo te tengo que ser súper honesto. Yo pedagogo no soy, no tengo estudio en pedagogía. Mm. Eh, y además soy muy crítico de aquellas personas que lo que intentan es hacer que la universidad se parezca cada vez más al colegio. ¿Ya? Exacto. Creo que son mundos distintos, que exigen cosas distintas, y además que también la universidad te exige grados de madurez que en el colegio uno no tiene. ¿Ya? Eso por un lado. En segundo lugar, voy a hablar de la enseñanza de la historia, que es lo que más ¿cómo se llama? Me toca. Eh, la forma de enseñar historia es importante, indudablemente. Mm. ¿Ya? ¿Por qué? Porque implica lo que te decía antes, que es tú te transformas en un cuentacuentos. Mm. ¿Okay? Tú eres un narrador de historias. ¿Ya? Ahora, evidentemente, y esto se lo digo inmediatamente a toda la gente que nos ve, en fin, ahora, o incluso a otras personas, no existe tal cosa, no existe la historia objetiva. Mm. ¿Ya? Porque nosotros, bueno, Pablo lo puede explicar mejor que yo, cómo el observador, en el fondo, es capaz de transformar una partícula en una onda. ¿Ya? Exacto. El sesgo del observador, en fin. Y nosotros podemos, en el fondo, siempre elegimos qué queremos contar y hacia dónde queremos llevar porque esto tiene que ver con los gustos personales, tiene que ver con la forma de lo que nosotros hemos estudiado, el acceso a las fuentes que tenemos, en fin, un montón de cosas. Y por lo tanto, la historia que yo te voy a contar no va a ser la misma que te va a contar la persona al lado Mm. u otra persona, no sé, quien sea. Eso es un primer paso. En segundo lugar, tú siempre tienes que tomar en consideración quién es tu público. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, a mí se me hace muy difícil, y bueno, siempre se lo digo a mis alumnos, pero también lo hablo a nivel de la universidad y en realidad ahí no se oye padre porque no hay nada que hacer. Mm. Hay un divorcio terrible entre la enseñanza escolar y la enseñanza universitaria. A los alumnos ya no los preparan para llegar a la universidad. Exacto. Entonces, como el profesor de universidad no sabe qué es lo que está haciendo el profesor de colegio y viceversa, entonces se generan estas cosas terribles que, no, es que en realidad el profe de colegio quiere que la universidad se parezca al colegio para que el alumno no tenga el tránsito tan duro. Mm. Pero al final eso es lo mismo que pasa con, este ejemplo es bien, bien notable. Mi gato, que está acá, ¿ya? Mi gato es un señor de 56 años, tiene 10, Mm. ¿ya? Está ya retirado, no está para la jodienda de nadie, en fin. Pero mi gato cree que yo soy su mamá, literalmente. Me sigue a todos lados, duerme conmigo, se pone nervioso cuando yo no estoy, en fin, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque si el gato se hubiera criado salvaje,
no tendría esto que los etólogos llaman infancia prolongada. Mm. Para las mascotas no hay problema, pero para los seres humanos, prolongar la infancia no es algo bueno, Mm. ¿ya? Más todavía con el tren de vida que tenemos, en fin. Entonces, eh, no conversan ambos mundos, y eso ya es pernicioso de por sí, ¿cachai? Y lo que tenemos que hacer es tratar de volver a conversar. Antiguamente tú tenías grandes profesores universitarios que eran profesores de colegio, Mm. ¿ya? Y claro, en realidad ahí no había lo que nosotros llamamos pedagogía, porque el profesor simplemente como que declamaba su clase. Pero bueno, estamos en el 2024, yo creo que se pueden hacer cosas distintas, ¿me entiendes? Pero el problema Claro. es que es muy difícil que yo como profesor universitario vaya a hacer clases a un colegio, porque la universidad necesita que yo haga clases en la universidad y no en el colegio, ¿me entiendes? Claro. No hay flexibilidad en ese sentido y bueno, se generan esos problemas y ese divorcio que yo te comentaba. En el caso de la historia es aún peor. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás el Consejo Superior de Educación determinó que había que eliminar 2 años de historia de la enseñanza media y por eso los alumnos tienen historia hasta el segundo medio y fin. El problema o sea, cuando salieron, de hecho a mí me entrevistaron, hay una entrevista que me hicieron que creo que está en YouTube, en Televisión Nacional, me preguntan qué opinaba de esto. Y decía, bueno, toda la gente dice que esto es el apocalipsis, en fin. Y yo le digo, esto no es el apocalipsis, porque el apocalipsis ya ocurrió. Mm. Y eso viene de la reforma educacional del año 98, ¿ya? Pero eso ya es otra historia. Ahora, el problema es que o sea, en ese momento se salió con la cuchufleta de que, no, pero que los colegios van a poder tener talleres. Y yo lo único que me preguntaba en ese momento, ¿y qué va a Mm. pasar con un colegio vulnerable? Un colegio, Exacto. ni siquiera un colegio vulnerable, un colegio que no tiene plata, ¿ya? Exacto. ¿Cómo va a crear talleres? ¿De dónde va a Mm. salir eso? Y a la larga, el problema es que yo tengo alumnos que en primer año les tengo que pasar Derecho Romano, a clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago y en la Católica, les tengo que pasar rudimentos de Derecho Romano y la civilización romana, y la última vez que vieron Roma fue en séptimo básico, si no es que en sexto, ¿ya? Lo mismo pasa con la Edad Media, en fin, y cosas por el estilo. Entonces, es súper difícil porque yo, en el fondo, como soy profesor de universidad, no puedo hacerles un propedéutico o tratar de resolver el hoyo que tienen, porque no es que no sepan, lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo entre que Mm. estudiaron y están volviendo a estudiar la materia, 6 años en algunos casos, y para alguien de 18 años, 6 años, un tercio de su vida, Sí. por 3, 18, está bien, sí, un Sí. tercio de su vida. Entonces una cantidad de tiempo enorme. Eh, para nosotros que estamos más tata, no, pero es súper duro, es súper duro. Y yo lo mejor que le puedo decir a mis alumnos es, mire, en el programa de mi curso hay una serie de lecturas sugeridas, parta por ahí. Claro. ¿Cachai? Claro, Eso. porque es una de las cosas que también lo hemos hablado, sobre todo cuando mis exalumnos Mm, llegan a saludarme mm. y me cuentan esa diferencia, porque también es complicado también cuando uno está haciendo clase, uno quiere que ellos aprendan realmente, pero está también este dato, este número que es el puntaje Ah, y que hay que mantener sí, cierto estándar. Entonces, claro, es súper complicado tratar de hacer todo en uno, sí. porque al final también la universidad, al menos, yo siempre digo a los profes cuando me toca hablar con ellos, los de universidad, al menos ustedes tienen personas que se inscribieron en su curso. En media Mm. tenéis que hacerle clase a todos y da lo mismo si van a ir por ese lado o no. Entonces, Eso esas es cierto, cosas son buenas conversarlas con ustedes porque así también uno tiene claridad si es que a ustedes les interesa esa conexión. Y eso también es importante, eh, no solamente, y no por una institución o no por o para que nos vaya mejor a nosotros, es por el bien de las generaciones que vienen, pero que se encuentran con este mundo como demasiado agobiante. Tiene que ser distinto, creo sí, yo, pero falta pero, pero además ese apoyo para que ellos no lo hay pasen otra tan realidad. mal. Lo que pasa es que también hay otra realidad, Pablo, que es bien dura. Yo en la universidad tengo mucha libertad, o sea, tengo que cumplir compromisos, etcétera, pero en general tengo mucha libertad. Los profes de colegio no.
Mm, El problema es que yo no quiero venir a envenenar el pozo aquí en mi crítica acerba, no a los profesores de colegio, sino a los colegios. exacto. Porque hay profesores que en vez de poder perfeccionarse en su arte, y su arte no solamente es enseñar, sino en los conocimientos Mm, que tienen que impartir, no tienen el tiempo porque son papás, porque son mamás, porque son hermanos, tío, abuelo, lo que sea, tienen familias en el fondo, pero el colegio los tiene rellenando planificaciones y haciendo trabajo UTP y un montón de otras cuestiones, todo por la misma plata, ¿ya? Y mm, en horas que no corresponden. Entonces también ahí hay un problema de lo que es la educación. Y ojo, esto es un colegio público y privado, esto no tiene nada que sí, ver con que hay el negocio y la educación, ni mucho menos. Aquí todos están tratando de ahorrar plata. Y el problema es que entonces, ¿dónde queda la posibilidad de que el profesor no solamente tenga un buen trabajo, que no tenga que andar corriendo entre colegios para cumplir con las mm, 44 horas y hacerse un sueldo relativamente decente? Porque, espérate, déjame. Ándale, Pablito. Eh, Mira, no voy a dar nombres, ¿ya? ya. Pero me acuerdo de cierto libro muy apetecido por el mercado en algún momento, en su tomo 2 que señalaba que había una conspiración entre los profesores de colegio Mm, y el Estado de Chile para mantener a la gente idiota, mantenerlos en la claro. oscuridad sin saber de su verdadera historia, y ese tipo de conspiranoia que no le hace bien a ningún debate. Eh, yo, indignado, me acuerdo de haber hecho algún par de entrevistas donde mencionaba esto que te voy a decir ahora. A mí me parece impresentable, ¿ya? Impresentable que haya gente, primero, que sea capaz de argumentar eso. En segundo lugar, que no entienda que los profesores no solamente están mal pagados, sino que están sobreexplotados, Mm, ¿ya? Que yo creo que también hay un problema, hay culpa del gremio de profesores también respecto a su, ¿cómo se llama?, a su formación, a las evaluaciones, etcétera. Ya, ok. Pero a eso también le tenéis que sumar que el profesor no solamente es profesor, el profesor es psicólogo. El profesor tiene que atender padres que creen que sus hijos son maravillosos y en realidad no mm, necesariamente lo son. Te lo digo yo que soy papá y que tengo que verlo en el colegio de mi hijo un poco, ¿ya? claro. Donde en el fondo hay que tratar de llevarse bien con los apoderados y toda la cuestión, pero viejo, no, porque uno no está ahí para ser el bufón de la corte, uno está ahí para enseñar, está ahí para tratar de abrir mentes, muchos los llamados, pocos los elegidos, eso es cierto, Claro. ¿ya? Eh, pero pucha, con un grupito que logré, weón, sacar de ahí, que logres hacer que se interesen por algo más que simplemente su formación profesional futura, Mm, cosa que no está mal, pero más opciones hay. Yo creo que es maravilloso. Eh, a mí me han invitado varias veces a hacer clases a colegios, así, una clase, ¿cachai? La última vez que fui a un colegio Cotamil, mm, no, me invitaron del mm, colegio Cumbre, pero también he ido a colegios vulnerables, etcétera, y me acordé del mismo autor de este libro que te estoy mencionando, que decía que él cobraba. A los colegios públicos no, pero a los colegios privados sí. Bueno, yo voy gratis a cualquier colegio, en la medida en que tenga tiempo, porque creo que no estamos para ese tipo de cosas, ¿ya? claro. Hay una edad que uno tiene ¿cómo se llama? Que, en el que estamos, ¿no es cierto? Para tratar de salvarle la educación y a la gente que la está recibiendo. Mm, No sé si tú te acuerdas, Pablo, pero esto debe haber sido hace un mes atrás, o más o menos, entre 3 semanas y un mes. Salió una encuesta, un análisis, un estudio, que señala qué cosa, que el 92% de los chilenos no entiende lo que lee la primera vez que lo lee. mm. Ya, ahí tenemos un problema grave. Grave. El estudio anterior, que se hizo hace 6 7 años atrás, te da un 78%, o sea, se pegó un salto gigante, Mm, ¿cachai? 14% es mucho. Pero bueno, mm. en fin, eso. Ahora, yéndonos como para el lado ya más de tu área en sí, porque pedagogía igual podemos hablar hartas cosas, y también tiene mucho que ver con la historia política, Ay, también de yo muchas soy cosas. súper ignorante, compadre, te lo digo inmediatamente. Sí, Yo prefiero hablar de lo que sé. Pero bueno, dime. sí, no, y que también te entiendo porque a mí me han preguntado varias veces, ¿y qué pasa con el colegio profe? Pucha, ese es otro tema también, porque el colegio profe
es una entidad, son un porcentaje muy bajo y también tiene una historia política que no todos estamos de acuerdo. O sea, no por ser profe vamos a ser Eso parte del colegio, ¿no? siempre Sí, pasa con los temas. siempre. Entonces, yo te quería como llevar al otro plano para que hay varios alumnos que les gusta la historia que querían escucharte también. ¿Ya? A mí me pasa con la física que hay ciertas ramas de la física que me gustan más. Por ¿Ya? ende, leo más, practico y me especializo un poco más. Y cuando me llega esa unidad, como que, guau, ya, esta es la mía. Aquí, ¿qué es lo que a ti te gusta más de la historia y de todo lo que hay? Seccionándolo obviamente como más que nada cómo te llega a ti, cómo te gusta también enseñarla, eh, y por qué de alguna forma la historia también, esa que te gusta, si tú has visto que hay una relevancia en los otros cuando tú la empiezas a explicar, si es que tú te das cuenta que los otros te entienden más cuando te gusta algo. Mm. Mira, yo debo decir que todas esas preguntas de qué es lo que te gusta más siempre me ponen en problemas, porque... Sí, sí, no, sí, te entiendo. Pero mira, a ver, en realidad también tiene que ver a lo que me dedico, ¿no? A ver, evidentemente historiografía, la historia política es lo que más me gusta. Si tú pasáis por mi biblioteca, que la tengo, esta en mi oficina, en la casa, tengo cachureos por todos lados, tengo libros por todos lados también, es lo que más me gusta, ¿ya? Evidentemente me gusta mucho la historia de Chile, pero también es lo que más, voy a ser súper honesto, es lo que paga en este país. Como me decía alguien una vez, lo local vende, me decían. Y efectivamente me he dado cuenta que la gente siente cierto placer por la educación, perdón, por la historia de Chile, pero también el país, o sea, es Chile, sí, bonito y todo lo demás, pero también hay un universo, un mundo completo sobre el cual estudiar, entonces, pero bueno, en fin. Em, y claro, si tú me preguntas, historia de Chile, mi favorito es historia del siglo XIX. Eso es donde yo vibro, ¿ya? Y hay varios elementos políticos, institucionales, en fin, que me gustan mucho, ¿ya? Eh, y por eso te digo, es una cuestión que más eso es lo que más me vuelve loco. Sin embargo, cuando yo estaba en la universidad, yo tuve un gran profesor, Cristian Gasmuri, eh, fue mi director de tesis, Cristian, de hecho, de mi tesis de licenciatura. Somos amigos hasta el día de hoy, a pesar de la diferencia de edad. Cristian debe tener, a ver, te digo, 78 años, 78, sí. Eh, ¿O no? Ay, soy tan malo para los números. Bueno, va a cumplir 80, tiene 80, 79. Cumple 80, ya, cumple aprox, 79 este año. aprox. El Los físicos 19 somos de así, noviembre. aprox. No, el 19 de noviembre. El 19 de Ya. noviembre, no, sí. Y la cuestión es que él era el profesor del curso de Historia Contemporánea. En el fondo, Historia Contemporánea uno en la Católica en esa época, ya no existe el curso propiamente tal, cambió de nombre, en fin, era Historia del siglo XIX, pero el viejo se la ingeniaba, que muy, para hacerte historia como del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Porque en el fondo lograba hacer un arco, así como lo que llama un gran historiador británico ya fallecido, Eric Hobsbawm, hablaba del siglo XIX largo, el siglo XIX corto, el siglo XX corto, el siglo XX largo, Ya. eh, y me fascinaba, me fascinaba. Y el problema, después fui ayudante de él. Tomé todos los cursos que hizo, ¿ya? En algún momento. Y, por ejemplo, hizo cursos sobre la guerra civil, perdón, hizo cursos sobre ¿cómo se llama? Sobre la Segunda Guerra Mundial, y ahí estábamos todos los que éramos medios cabeza de pistola y nos gustaba la historia militar. Era un curso chico, o sea, una monografía que de repente se llenó de gente, porque pensamos que íbamos a hacer muy poco, y después terminó siendo un curso de 60 personas. El ayudante de Cristiano en esa época, gran amigo mío por lo demás hasta el día de hoy, eh, disfrutábamos viendo cómo dibujábamos en una pizarra los movimientos de, no sé, la Operación Barbarroja o, no sé, la invasión a Francia, qué sé yo. Eh, Ahí es cuando tú te das cuenta de que la ñoñería es como se llama y cuando encontráis gente afín, que tiene las mismas ganas que tú. Buenos amigos hice en la facultad, indudablemente, en esa época. Los tengo hasta el día de hoy, los quiero mucho. Y además seguimos siendo igual de ñoños que siempre. Y es bueno que eso no se vaya.
¿Por qué? Porque en el fondo es tu amor público por lo que haces. Mm. Me encanta la historia universal, especialmente todo el periodo del imperialismo, la década de 1860 en adelante, y del siglo XX, indudablemente que todo el periodo que va hasta la década de los 60. Ahí como que Ya. terminan mis... De ahí para adelante como que, no, gracias. No, Eh, no, gracias. no, gracias. Pero, como te digo, me gusta también aprender de países que jamás creo que voy a poder visitar, aunque nunca digas de esta agua no beberé. Por ejemplo, no sé, en mi biblioteca tengo libros sobre la historia de Georgia y de Armenia, que son países antiquísimos, ¿ya? Armenia es el primer país en convertirse al cristianismo oficialmente. Georgia es uno de los países más antiguos del mundo. De hecho, dato, la primera vez que alguien hizo vino en el mundo fue en Georgia, Mira, ¿cachai? Hace 6.000 años atrás se descubrieron, ¿cómo se llama?, vasijas con vino dentro, ¿ya? Hasta el día de hoy se sigue haciendo, lo hacen en un hoyo en tierra, meten una vasija y ahí en la tierra, conservando la humedad, pero al mismo tiempo también la temperatura, se da la fermentación de vino que es muy antiguo, Kvarti creo que se llama. Bueno, en fin, hay un periodo que me interesa mucho, que es la historia de la transición del siglo XIX al XX en China, ¿no? Y la caída de la dinastía Qing, no sé, un montón de cuestiones. Y bueno, por eso tú puedes ir por mi biblioteca y encontrar libros de historia de Japón, libros de historia del Sacro Imperio Romano Germánico, libros de historia de Chile, fuentes, qué sé yo. ¿Por qué? Porque la historia es tan vasta que yo no pretendo bajo ninguna circunstancia decir, no, de esta cuestión no voy a leer, ¿ya? claro. Ahora, debo decir, alguien dice se está escuchando su conversación. Sí, pues que la escuche el mundo. Es que para eso Eh, no sé a qué se refiere. para eso digo lo mismo. Bueno, no, lo que sí era que evidentemente que hay cosas que me gustan más que otras. Por ejemplo, yo sé que la antigüedad clásica, ponte tú, los griegos, no los ¿Mm? tolero. ¿Ya? Ah, ¿no te No me gusta? gustan. No me gusta, no los tolero, pero me gusta Roma y lo encuentro fantástico. Ya. Con los años y a lo largo de harto tiempo, he aprendido a que me guste la historia medieval. Hay ciertas cosas que encuentro interesantes, en fin, porque siempre fui muy, muy amigo de, me gustan las máquinas a vapor, me gusta la pólvora, me gustan los motores, ¿cachai? Entonces, del siglo Ya. XIX en adelante, así, por ejemplo, no sé, mira, mira para qué caché. Mi abuelo una vez, eh, como era medio giro sin tornillo un poco, siempre reparaba cosas, en fin, y una vez me mostró un dínamo, ¿cachai? Y me explicó Ya. cómo funcionaba el dínamo. Después yo aprendí la historia de los dínamos, ¿ya? Lo busqué yo, en fin, o algo mi tata me enseñó, porque algo también sabía. O, por ejemplo, aprender sobre el electromagnetismo y cómo Faraday, ¿no es cierto?, fue precursor en esas investigaciones. Claro, yo no te puedo explicar la ciencia detrás, pero nadie me va a decir que en la época en que Stevenson, Faraday, eventualmente Edison, Tesla, Westinghouse, en fin, y un montón de otros grandes inventores empujaron el mundo, pero de la mano de la física, de la mano Mm. de la química, de la mano de la potencia eléctrica, de la mano, bueno, en fin, y un montón de otros personajes. De hecho, era muy triste porque cada vez que me enseñaban, cuando yo aprendía física, por ejemplo, estábamos viendo electricidad y estábamos viendo voltaje. Y lo primero que se me vino a la cabeza, Alessandro Volta, que Volta. por él están los voltios, ¿no? Claro. En fin, y cosas por el estilo. Eh, Así que eso, bueno, son cosas que eh, uno va aprendiendo con el tiempo, pero vuelvo a repetir, en los gustos particulares, claro, o sea, hay gente que le pueden gustar más cosas. A mí me gusta tener muchas opciones, Ya. ¿ya? ¿Por qué? Porque nuevamente, como la historia es tan vasta, es tan maravillosa, ¿por qué simplemente negarme porque sí y por un afán profesionalizante a estudiar una sola cosa? No, no, Sí. me niego, me niego. Sí, de hecho te lo preguntaba porque, bueno, los alumnos me pasan preguntando lo mismo, así como qué le gusta más y por qué le gusta esto. Ah, Y bueno. yo también trato de responderle más o menos parecido a lo tuyo, porque física también es muy amplia,
pero Oh, tiene que ver con las causas de cómo llevaron a ciertos estudios de por qué te gusta más una cosa que otra. Para mí Newton me explota la cabeza, desde su historia hasta lo que logró conseguir estando encerrado en una pandemia. Entonces, yo te iba a preguntar a ti como historiador, esa es la pregunta que me gusta a mí hacer independiente del área. En ¿hay un momento en que tú recuerdes que tú estás leyendo, estás viendo un documental o estás cualquier cosa, estudiando historia, sí. y de repente tú haces así, ¡puf! Así como que, ¿qué? Así como que te sorprendiste tanto que tú dijiste, Uy, sí, esto no puede pasar, tengo que seguir buscándolo. ¿Hay sí, algo? varias veces, ¿Nos podías contar esa parte? varias veces me ha pasado. A ver, a ver, me ha pasado. Mira, te voy a contar una historia. Una vez, Gasmuri, mi profe, ¿Mm? me dijo, Cristóbal, yo espero que por lo menos tú te leas 12 libros durante las vacaciones. Yo hice trampa y fui a buscar puros libros de cosas que me gustaban. No me dijo qué libros, pero Claro, también tenía que leer cosas del curso del que yo era ayudante de él. Así que busqué, le pedí algunas referencias, busqué libros yo en la biblioteca, en fin. Pero había un libro que yo no podía encontrar en la biblioteca de la universidad y era un libro de un autor que se llama Vincent Cronin, que tiene un libro, una biografía de Napoleón. Se llama Napoleón, una biografía íntima. Recomendadísimo por si acaso, si a alguien le gusta la historia de Napoleón. No así la película de Ridley Scott, por favor, no la vean, no ya, pierdan su tiempo. no te Eh, gustó. no, mala, mala, Ya. pero ojo, lo que pasa es que, a ver, tiene errores históricos y todo lo demás, pero yo, bueno, yo voy a ver cine para entretenerme, no, si no veo un documental o me leo un libro, Exacto. pero está mal editada, dura 3 horas y tanto, no, mal, no, no, Ah, no, 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 no Chemuay, no Chemuay. ya. Bueno, la cosa es que no me conseguí el libro por ningún lado y de repente lo vi en la biblioteca de una amiga, ¿ya? Y se lo pedí prestado y me lo prestó. Al día siguiente, en la noche, llegué a mi casa, o sea, al día siguiente, en la noche, ya, no, tú bájate, quédate ahí, que el gato se quiere subir aquí más. Ya. ¿Cómo se llama? En la noche siguiente, ¿ya? Yo siempre fui muy, muy ave nocturno. Me puse a pololear con mi actual señora y hasta ahí no me llegó la noche, pero bueno, para leer. Y la cuestión es que eh, me puse a leer el libro. Me demoré 2 días en leerlo, 2 noches. ¿Ya? Me terminé acostando a las, no sé, 4:30 de la mañana leyéndome el libro. Y ese libro fue tan bacán porque primero me sacó carcajadas, weón, mientras lo leía. Me empecé a reír del libro. Y cuando llegué al final, cuando se muere Napoleón en el fondo, porque así terminan las biografías con la muerte del personaje, Claro. me puse a llorar. Me puse a ¿En llorar. Estaba serio? llorando, con pena porque se había muerto el personaje. La forma en que lo contó fue tan gloriosa que me dio pena. De hecho, después me leí otros libros sobre Napoleón. Hay otra biografía muy antigua de Emil Ludwig, que son 14 capítulos, de los cuales 13 capítulos son antinapoleónicos totales, y el último capítulo es hipernapoleónico, así, algo pasó, donde más encima todos los ingleses mataron a Napoleón. Pero lo mejor es cómo termina el libro, hablando de doña Leticia Ramolino, que era la mamá de Napoleón, que vivió muchísimos años más que su hijo, y que ya estaba casi ciega, y le cuentan que se ha instalado en la Place Vendôme, creo, una columna con Napoleón, ¿Mm? eh, durante el reinado de Luis Felipe de Orleans. Y la cuestión es que doña Leticia, en su lecho ya enferma, dice, qué bueno, el emperador ha vuelto a casa. ¿Cachai? No, épica, épica, total, hermoso. Mira, no sé si será cierta la historia, me da lo mismo, pero, y también yo quisiera investigar más sobre el Mm. tema, pero me gusta quedarme con eso, sin perjuicio de que tengo el juicio crítico para saber que eso puede ser también algo que no está confirmado. Ahora, respecto a lo que tú me estás diciendo, así como si alguna vez me explotó la cabeza, ay, 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 me voy a arrepentir de contar esta historia probablemente. Una vez nos juntamos con Cristian Gasmuri y dos amigos más a celebrar la publicación de un libro. En un estado terrible de intemperancia, brutal de intemperancia, ya nos íbamos yendo,
todos vivíamos relativamente cerca, así que nos íbamos caminando. Y la cuestión es que nos pusimos a pelear en la calle porque dos de mis amigos eran, cachan bien la ñoñería de esto, eran amantes de los pipiolos y a mí me decían que yo era un pelucón conservador. Eh, y a grito pelado hicimos una apuesta, ¿ya? Alguien pregunta, sí, Napoleón, una historia íntima, Vincent Cronin, el autor. Bueno, ocurre que era a grito pelado, hacemos una apuesta. Entonces cada cual apostó, ponte tú, 10 lucas, eh, y de hecho era como, anda a escribirte una wea, me voy a escribir una wea. Al día siguiente, con mucha sed, más no dolor de cabeza, fue al Archivo Nacional porque una apuesta es una apuesta, y fui a buscar material. Y ese material eventualmente partió así. Yo iba a hacer algo sobre la Guerra Civil de 1829 y terminé escribiendo mucho más que eso, porque empecé a ver fuentes y decía, pero esto no tiene ningún sentido, esto no es lo que me contaron, esto se supone que es un Estado centralizado, aquí se está hablando de descentralización, aquí se está hablando de otras cosas que no tienen que ver, hoy esta guerra civil parece que partió por otro. Y dije, voy a seguir hacia atrás. Y empecé a retroceder y a retroceder y a retroceder, y empecé a encontrar una veta impactante de material, ¿ya? Y fue como, bueno, como nadie ha escrito sobre esto antes. Ya, primer error, habían otros autores que se habían escrito sobre este tema, pero no extensamente, ni tampoco eran muy conocidos. Ya. O eran conocidos, pero bueno, entre tanta gente de repente se pierden esos relatos. Eso es un dato. Y el otro mira, ser historiador e investigador es lo más cercano que vas a estar a ser Indiana Jones en tu vida, ¿ya? Y bien penca. Pero a mí me pasó una experiencia Indiana Jones. ¿En Una vez serio? estaba terminando mi tesis de licenciatura, cacha, la cuestión fome. Estaba terminando mi tesis de licenciatura que era sobre relación entre Iglesia y Estado en Chile. Y en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional había un archivo que ya no existe, que se llama Archivo Balmaceda. Eran puros documentos de Balmaceda. Al final lo que hicieron fue desarmar el archivo y crear otra cuestión que se llama archivos documentales. Gente que le gusta. Ahora mi tesis está totalmente desactualizada, la escribí en 2006, 2004, perdón, 2005. Está totalmente desactualizada respecto a las referencias, pero los documentos existen. Y la cuestión es que mi profe, director de tesis, me dice, Cristóbal, en algún momento tenés que dejar de escribir. No podía estar permanentemente escribiendo, man. Esta cuestión tiene que terminar. Y dije, bueno, ya. Y quedó un día señalado. Este día es el último día que yo investigo algo. Yo estaba cazando un documento que no estaba por ningún lado y que no tenía idea qué era. Solamente hablaban de un documento X que tenía mucha información y esto eran conversaciones entre Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda. Santamaría era presidente de Chile, Balmaceda era el candidato de Santamaría para ser presidente. Y la cuestión es que hablaban de imponer, Balmaceda había ganado la elección, de hecho, entonces Santamaría le decía que le iba a dar este documento, de estar perdido, en fin. Sin ninguna fe, me fui al archivo, a la Biblioteca Nacional, llovía a cántaros, me acuerdo, man, hacía un frío gélido. Y yo estaba buscando, ya iban a cerrar, eran las 4:30, y la Sala Medina cerraba a las 5:30, y en un último, así como un saludo a la bandera, dije, le pido a la persona que atendía, me trae por favor esto y esto, hacia el tuntum, pues bueno, esto y esto. Ya. ¿Ya? Más encima, cuando uno va a la Biblioteca Nacional y de repente, visto los anaqueles y todo lo demás, te recordáis del capítulo, de la escena final de Indiana Jones y la última, perdón, y los Cazadores del Arca Perdida, cuando de repente hay el viejito con la caja y estáis pasando por un montón de otras cajas más, bueno, es glorioso. Claro, lo Bueno, mismo. la cuestión es que yo dije, ya, listo, suficiente. Me traen los documentos, termino de revisar el primer tomo, no había nada. Y el segundo tomo lo empiezo a revisar, y de repente me quedo mirando fijo un texto. Y Pablo, te juro por mi vida, que en ese momento no solamente dejó de llover, sino que atrás mío, donde estaba yo le estaba dando la espalda a una ventana, se abrió el cielo y cayó un rayo de luz
sobre el documento que yo estaba leyendo, así como también en Indiana Jones cuando están buscando con este medallón, ¿no? Y era el documento que estaba buscando. Trataba este documento de una serie de negociaciones secretas, inconstitucionales todas por lo demás, a espaldas del Congreso Nacional que había llevado Domingo Santa María por el tema que yo estaba tratando en ese momento. Y fue como bacán porque lo encontré, no tan bacán porque ahora tengo que transcribir 56 páginas y no tan bacán tampoco porque yo le prometí a Gasmuri que iba a dejar de investigar y puta madre, aquí estoy. Bueno, no importa, ahí estuve, bueno, escribiendo. Y en parte eso no me hizo la tesis, pero sí mucho de la tesis. ¿Ya? De más está decir que yo fui tan busquilla que me fui a Italia a buscar material, fui al Vaticano. Casi con una completada bailable y ayuda de parientes que me dieron plata para pagarme el pasaje y parte de la estadía. Y además me quedé en la casa del embajador de Chile en el Vaticano, con quien yo escribí mi primer trabajo publicado, por lo demás, Mm. don Máximo Pacheco, que en paz descanse, y que me dijo, Cristóbal, lo que tú quieras. Y le dije, don Máximo, yo quiero ir al archivo secreto del Vaticano. No te preocupes, yo te consigo la credencial y tú te venís para acá nomás. Ay, pudiste entrar ahí Sí, a la al famosa, archivo. Mira, es esas vitrinas que muestran. viejo, es el mismo archivo donde está el proceso a Galileo. Con eso te digo todo, weón. Para que, Oh, suf- pa' que llorís, weón. Ahí, y púrsimo, no, eso, pero ahí está el proceso a Galileo, ¿cachai? Entonces, porque si uno quiere, puede, ¿cachai? Hay claro, que esforzarse mucho, pero si se puede, ¿cachai? De ahí me traje una cantidad de material bacán, ¿cachai? Y para ser un pobre y triste estudiante de pregrado, no, me esforcé harto. Eh, pero, pero yo no don nadie, pues, güey, si tenía, ¿qué? 23 años, 22 años, cuando un la hice. cabrito. Y salió muy bien, debo decir que a la Mm. tesis le fue muy bien. Sí, pues, mira, ahí tocaste algo que también para ir cerrando también, porque ya pasó más de Uy, 1 hora 10 ya. Eh, Tocaste algo súper importante, porque hay muchos que yo de repente no puedo contestar todo lo que hacen todas las carreras. Por experiencia yo puedo recomendar algunas cosas, o más o menos el perfil. ujú, Tú dijiste algo, yo fui muy busquilla, investigué, eh, te interesaste por algo y tuviste esa habilidad para convencerte, esto lo voy a encontrar, lo voy a hacer, ya esa señal de luz ya era como wow, ya. no, sí, esa cuestión, es que bueno, todavía me acuerdo. Fue como, Si hubiese una cámara, hubiese sido ahí como una eh, escena muy bacán. Estudiar esto, lo que hiciste, comparándolo como si le estuviera hablando a los chiquillos de tercero, cuarto medio, que les gustaría estudiar uh, historia. Y a pesar de todos los prejuicios de afuera, sí, de muchas cosas, ellos saben que está en la posibilidad de estudiar algo que les gusta, que lo apasiona, pero también no saben mm, realmente qué es lo que se dedica un historiador y qué es lo que le recomiendas tú, de alguna forma, si van a tomar este camino, que también tienen que potenciar, porque a veces uno siente que la licenciatura, a mí también me ha pasado, los que estudian física, filosofía, historia, la licenciatura son como, ya, solo estudiar, pero también hay otras habilidades que te ayudan para poder dedicarte a lo que te gusta. sí, ¿Qué le, qué le dirías a los chiquillos tú que quieren seguir este camino de positivamente, mm. ojalá, de historia y cuáles son las habilidades que necesitan más que solo leer? Ya mira, bajo ninguna circunstancia, jamás, nunca, nada que sea verdaderamente valioso no ha costado. Eso es lo primero. O sea, hay que saber que todo cuesta, weón. Mm, Sangre, sudor y lágrimas, como dijo Winston Churchill. eh, y si no cuesta, entonces no lo estáis haciendo bien. Eso es lo primero. Segundo lugar, a la gente que le gusta historia. Mira, con el pasar del tiempo ha habido una mayor apertura en cuanto a la labor que puede hacer una persona que estudia historia. No solamente te puedes dedicar a ser profesor de historia, que antes era como lo único a lo que uno podía optar, sino que también está el tema de, ¿cómo explicártelo? Dedicarte a ser investigador, que es el camino más largo.
¿ya? Ya. Porque eso implica después tener posgrado, eso implica tener publicaciones, o sea, te tiene que gustar mucho y te tenéis que esforzar el cuádruple, porque, a ver, yo no es que esté desmereciendo el trabajo de los profesores de colegio, pero ahí hay cierto grado mayor de estabilidad, entre comillas, porque te pueden Ah, echar en cualquier momento, pero sí, en el fondo hay como un mayor grado de sí, estabilidad eh, sí. que permite eso. Pero cuando tú decides seguir el camino del investigador, pues primero tenés que saber que no es un camino muy seguro. En segundo lugar, que te vas a tener que esforzar muchísimo. Le vas a tener que dar mucho plus, o sea, mucho trabajo interno a tu formación, porque en el fondo lo que vas a necesitar es, primero, hablar otro idioma que no sea el castellano, en primer lugar. ¿Ya? En segundo lugar, saber que el mundo es mucho más grande que Chile. Mm. En tercer lugar, saber que en nuestro país, lamentablemente, la cultura tiene momentos en los cuales la gente se interesa y después baja la cuestión. Especialmente aquellas personas que te dan vitrina. Y en este país, pucha, que la gente se llena la boca con me encanta la cultura y ¿dónde está la plata para la cultura? Nada. Exacto. Eso es otra discusión que no Sí. quiero, no quiero entrar a pelar, pero bueno. Entonces, todo ese tema, y ahora, yo he estado en proyectos súper valientes, o sea, el hecho que un matinal como el del 13, donde yo voy como panelista de repente, o sea, asiduamente, haya optado por, ¿cómo se llama?, tener un pequeño momento de cultura cada vez que me invitan, lo encuentro valientísimo. Lo mismo lo que Mm. hizo la red en su momento con Cultura Verdadera también, valeroso, absoluto. Pero bueno, y lo otro, tú te puedes dedicar también a otras cosas, gestión de patrimonio, etcétera, pero todo eso extra, ¿ya? Que no es la docencia o la pedagogía, implica que, claro, el pedagogo se tiene que perfeccionar, pero tiene que saber todas las externalidades negativas que existen producto de ese camino. Mm. Es súper, o sea, te recompensa mucho, pero también tiene esos problemas. Y desde el punto de vista del investigador, las personas que se dedican a patrimonio, siempre nos basta con lo que estudiaron, tienen que estudiar más cosas. ¿Ya? Entonces, eso es duro, es complicado y caro, hay que decirlo. Y eso implica trabajar mucho, algunas veces dormir muy poco, y viajar de un punto a otro para ir juntando las chauchas para pagar las cosas, ¿me entendés? Entre medio postular a becas, en fin. Ahora, yendo a lo que me preguntabas, ¿qué le puedo decir a la gente eh, que quiere estudiar historia? Bueno, lo primero, que no es un camino fácil, que es una pasión, eh, y como todas las pasiones, muy arrebatadas muchas veces, que hay que desarrollar tres habilidades fundamentales. Ahí está, tres habilidades fundamentales. Uno, la obvia, que si no te gusta leer, dedícate a otra cosa, o sea, en el fondo, Claro. eso es una cosa. Dos, eh, nunca bajar los brazos, y esto opera en distintos ámbitos, para obtener Mm. financiamiento para las investigaciones, para seguir investigando, buscar material, etcétera, eh, y bueno, en fin, en el fondo que hay ciertas limitaciones importantes, pero a pesar de que esas están, y yo sé que esto no es gratis lo que estoy diciendo, porque a Mm. mí me pasó, ¿cachai? De repente uno dice, no, me debería haber dedicado a ser abogado, qué sé yo. No, no, vale la pena. Mm. Vale la pena, pero hay que pelearle y pelearle y pelearle y pelearle y pelearle. Y lo tercero que te diría yo es cierto grado de estructura. Hay que ser ordenado, ¿ya? Cuando tú vas a iniciar la investigación de algo, es lo mismo que un plan de batalla. Tú te imagináis que estáis en una mesa grande, o al menos así lo hago yo cada vez que me voy a dedicar bueno, de hecho ahora en noviembre sale un nuevo libro mío, eh, y ese libro costó hacerlo en su momento, porque fueron 8 años en que estuve investigando de a poquitito, ¿cachai? Y de Wow. repente los últimos 2 años dije, ya, ahora me voy a poner en la firma, y el último año ha sido escritura, 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 escritura. 536 páginas de amor. Ahora, igual se va a Wow. reducir un poco porque ahora estamos todos en esta etapa de recortar un poco, arreglar Ya. todo lo que implica ¿cómo se llama? La corrección de estilo, en fin. Pero bueno, eh, el tema es que si tú no eres ordenado, si tú no tienes tu plan de batalla, que además tienes que ser flexible, porque en el fondo
al igual que en una batalla, el enemigo puede moverse por otros lados, en fin, te sale con una táctica nueva, una estrategia nueva. Ya, aquí lo mismo. No siempre vas a encontrar lo que andas buscando, pero puedes encontrar otras cosas que pueden ser igual de valiosas. ¿Ya? Lo mismo también ocurre, tienes que saber dónde vas a ir primero, dónde vas a ir segundo, dónde vas a ir tercero, cuáles son tus posibilidades de buscar más material en otros lados. Hoy día, gracias al Internet, yo puedo meterme a la biblioteca, a la British Library, a buscar material que está Mm. y a universidades norteamericanas, en fin, hace 30 años atrás, 20 años atrás, era imposible, ¿cachai? Entonces, sin moverte tu escritorio, pero también poder viajar, porque hay muchas cosas que no están digitalizadas, ¿ya? Eh, entonces tienes que tener esa capacidad, que te guste leer, no rendirte y finalmente tener cierto grado de estructura y orden que te permita calcular, ver tu batalla, esa, Mm. esa cosa con la que tú te vas a pelear. Porque el drama de todo historiador, que ninguno te lo va a decir, ¿ya? Porque es súper triste Mm. hablar de esto, es que todo a lo que nos dedicamos está en ruinas. Eh, yo tengo un... A ver, mira. Ay, ay, uy, sí, casi un incunable. Este es un libro que yo escribí el año 2009, ¿ya? Se De llama Yo Montt. Montt. Es una Mm. biografía de Manuel Montt. Y no, tengo más libros, pero ese es una guagua mía. Fue el primer libro que escribí en solitario, solo, sin otros autores. Y la cuestión es que buscando material, haciendo el libro, me di cuenta de que yo en realidad, a ver, primero, ahora conozco a Manuel Montt mucho más de lo que lo conocí, incluso escribiendo el libro. Pero yo no puedo entrevistar a Manuel Montt. Yo no Mm. Claro. puedo saber qué pensaba realmente. O sea, me baso en puras ruinas, ¿cachai? En puros Mm. vestigios. Y estoy adivinando, porque al final es eso, estoy adivinando. Estoy adivinando con cierto grado de solidez, porque para eso tenemos fuentes, para eso tenemos documentos, para eso existen las cartas y cosas por el estilo, ¿me entiendes? Eh, pero a la larga, yo no puedo viajar en el tiempo a 1809 cuando él nació, no puedo viajar a 1851, al 61 cuando él fue presidente, no puedo nomás. Entonces me Mm. tengo que basar en lo que él dejó y lo que otros escribieron de él, ¿me entendés? Y es difícil porque estás trabajando con gente que ya no puede darte su testimonio y es como si poseyeran tu cuerpo para poder hablar, ¿cachai? Ahora de Claro. repente yo me pregunto, ¿a este gallo le gustará que yo diga esto? No lo sé, pero bueno, eh, me pasó el libro que sale en noviembre también, una biografía, entonces, eh, eh, m- mientras lo escribía me preguntaba lo mismo. ¿Le gustará que yo diga esto? ¿Le habrá gustado que le encontrara cartas con una polola? Ya, bueno, en fin, Chut. esas cosas pasan. ¿Mm? Sí, porque yo también siento que la historia es un rompecabezas que tú no sabes si realmente está completo. O sea, si te falta pieza o no, eso va a depender de la investigación que se Sí, haga. Mientras más investigación hay, claramente van a haber más piezas. Me han preguntado, mira, yo estoy con el WhatsApp y hay tres estudiantes que me están preguntando lo mismo hace rato. ya. Para ti, y con esto terminamos, porque es mucho tiempo que te quita. Para ti, en la parte científica, ¿hay algún científico o científica que tú admires, principalmente por más que lo que ha hecho, por su propia historia? No sé si me Ah, entiendes, porque, sí, porque hay, entiendo. hay Estoy sí, pensando porque lo que pasa es que por un lado está el yo historiador, sí. que te puede dar una lista que va desde Copérnico, que bueno, pidió permiso para no hacer misa y que se ponía a mirar el techo sin instrumento y que el gallo te logra confirmar algo que ya había hecho Eratóstenes y algunos otros griegos, ¿no es cierto? Que es el sistema heliocéntrico. Es lo mismo que conversamos de Newton o Mm. Kepler, lo mismo de Galileo, que se enfrentó en el fondo a poderes terribles, ¿no es cierto? Que en parte por culpa de Galileo también, hay que reconocer que se lo buscó un poco, pero finalmente él tenía la razón. eh, pero entre todos ellos, o sea,
perdón, no entre ellos. Otro, que es el que más me gusta y el que más quiero porque yo lo conocí desde niño, es Carl Sagan. Ah, Carl Sagan tenía este programa que se llama Cosmos, sí. ¿ya? Que lo veía mi mamá, ¿cachai? Y después lo empecé a ver yo, las repeticiones que daban en Chilevisión. Y yo te cuento que cuando se murió Carl Sagan de cáncer, el año 98, 99, por ahí, sentí lo mismo que me ha pasado con otros personajes que se han muerto, que sentí que se me murió un amigo, ¿ya? Mm, Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo, por ejemplo, no sé, po, weón, tú cachai que Contacto, que es una película con Jodie Foster que se hizo el año 96-97, está basado en una novela de Carl Sagan, sí. ¿cachai? Y de hecho, eh, este gallo era de todo, ¿cachai? Pero me acuerdo de una historia que contó quien tomó la posta de Carl Sagan, que es Neil deGrasse Tyson, y él contaba una historia muy bonita. Neil deGrasse Tyson era un cabro chico, tendría 14, 15 años, y que él quería estudiar astrofísica. Y le escribe a Carl Sagan si lo podía recibir. Y Carl Sagan lo recibe en Cornell, que era la universidad, si no me equivoco, donde estudiaba, donde trabajaba Carl Sagan, y recibe un cabro chico de 15 años, y de hecho, lo que más le llamó la atención a Neil deGrasse Tyson era que estaba abierta la agenda de Carl Sagan y tenía puesto en la fecha Neil deGrasse Tyson, invento 3 de la tarde. Y contaba Neil deGrasse Tyson cómo llegó para allá, etc. Eso es vocación, Sí. porque Carl Sagan logra convencer a una televisora de hacer un programa semanal Mm, sobre la historia de la humanidad, la historia del universo, que se llama Cosmos, ¿ya? Eh, la segunda versión de Cosmos, que en el fondo es lo mismo que Cosmos original, ¿ya? Pero ahí financiado y producido por este bastardo talentoso que es Seth MacFarlane, debo decirlo, eh, Neil Tyson también. Eh, ¿Tú cachai que cuando Eratóstenes describe que la Tierra es esférica, ¿ya? Carl Sagan muestra, en el fondo, el mismo experimento que hizo Eratóstenes. Y aún así, hay pelotudos que te dicen que la Tierra es plana, ¿cachai? Que dan sí. ganas de cambiarlo. Y que no, es que usted ha visto la curvatura de la Tierra, me gustaría agarrarte a patadas para que la pudierais ver. Pero no se puede. El tema es que alguien que hizo tanto por difundir el conocimiento científico, Mm, eh, merece un lugar en mi corazón, ¿ya? Porque mm, al final del día el sueño de mi abuelo era que yo fuera científico. No lo logró. O sea, por lo menos de ciencias como la física, la química, como sus hijos, claro. en el fondo. No, aquí, o como él. Aquí no hubo más, no, nada. Sí, yo me dedico a una ciencia, la ciencia social y de la humanidad, ¿cachai? Que son ciencias, al fin y al cabo. Pero no eran esas ciencias. Pero siempre ha estado en mi gusto por eso. Te cuento una última anécdota. Yo siempre cuando era muy chico me levantaba muy temprano. Lo típico de los cabros chicos a las 6 de la mañana levantados mientras todo el mundo duerme. Entonces mi tata una vez me dice, ándate al link a ver documentales, weón. Están los documentales pajaritos que dan, así como el estornino dorado, se encuentra en las islas Canarias. Bueno, y así empecé a aprender. Y un día, cacha, po, weón. Esto debe haber sido el año ¿Te estás 90 y acordando? 94 cuando llegó a Chile el Discovery Channel. Ah, Y la cuestión es que el Discovery Channel estuvo en el mismo canal, que era el canal 12, me acuerdo. En el mismo canal. Nadie le quitaba el control remoto a mi tata o a mí. Mi abuela quería ver algo, sí, a su pieza, güey. Y durante 2 semanas estuvimos haciendo una maratón del Discovery Channel. Desde, bueno, los fines de semana era todo el día mm, viendo el prostituto. El canal era terrible. es- Pero maravilloso al fin y al cabo. Porque el mundo natural es tan maravilloso como el mundo histórico, ¿ya? mm, Ahora, nosotros no construimos la naturaleza, la modificamos, pero nosotros construimos la historia en todo caso, ahí sí. Entonces, hay una obra humana y una obra de la naturaleza, de Dios, de lo que tú quieras, eh, que es fascinante.
Entonces, yo le digo a los chiquillos que están preguntando si tengo algún científico, bueno, claro, los de la historia, indudablemente, todos esos que fueron precursores, lo mismo los inventores, que también son científicos, Mm. Tesla, Es- Edison, que era un carajo en muchas cosas, George Westinghouse también, bueno, en fin, un montón de personajes, pero el que más quiero es Carl Sagan. mm, Y con esto termino. Eh, Le hago un homenaje también a un periodista que me acuerdo el día que se murió, porque yo estaba con amigdalitis, con fiebre, y me acuerdo que salió una noticia que era Hernán Holguín. mm, Hernán Holguín tenía un programa que se llamaba Mundo. Entonces, todos los años era Mundo 85, Mundo 86, en fin. Y me acuerdo del último Mundo, porque el gallo iba a la NASA, te mostraba los transbordadores espaciales, cuando en Chile, en 1986, ¿quién carajo sabía dónde queda Chile, güey? claro. Nadie. Pero para allá iba, en fin, y hacía estos programas que eran fascinantes, creo que los daban en la noche. Entonces, para que a mí me dejaran quedarme hasta tarde viendo el programa, weón, te explico que me Mm. tenía que portar como un santo, cosa que era súper difícil. Entonces, eh, bueno, eran cosas maravillosas. Entonces, pero fíjate tú que mis dos grandes recuerdos en cuanto a la ciencia tienen que ver con la difusión, porque en el fondo yo no me iba a dedicar a eso, ¿ya? No lo sabía en esa época, pero no me iba a dedicar a eso, pero hasta el día de hoy recuerdo las cosas que aprendí y lo que me gustó. Mm. Así que eso. Mm. Qué bueno, muchas gracias por contarnos todo lo que de alguna forma queríamos escuchar de ese Cristóbal un poco más íntimo, porque a mí siempre me ha interesado darle ejemplos a mis alumnos. Ese es como y que también, más que ejemplos, cuando una persona ya está titulada, ya está con un trabajo, es el ejemplo de vida y de cómo se Ujú. llegó. Como tú decías, harta perseverancia y no hay nada bueno que no cueste. En realidad eso pasan muchas cosas y ojalá los chiquillos lo entiendan, porque así es. O ¿Eh? sea, la historia lo ha demostrado, como dice por ahí. A ver, y también te quiero felicitar por tu divulgación. Hay muchas personas que han comentado y obviamente no podemos leer todo, pero hay mucha gente que te sigue, mucha gente agradecida por cómo tú haces esto en redes sociales, que tampoco es una obligación, me imagino que fue una opción también para cultural, de alguna forma agarrar Mm, esta tecnología y poder transformarla. Eso Eh, quiero decir, ojo, el crédito del Instagram es absolutamente mi mujer. Ella fue la que me llevó a hacerlo, porque yo siempre he sido súper desconfiado en las redes sociales. Después me hizo todo un pitch así como, no, esto lo vas a controlar tú, si esto no es Twitter. es A que Twitter ver, era explícame. macabro. Entonces, no, Twitter yo era soy, macabro. soy bien dinosaurio para mis cosas, así que, pero la autora intelectual de esto es mi señora, por lo menos en redes sociales. Así que, No, y y, felicitarla porque eso de la historia, esas historias cortitas que empezaron a grabar, que se nota que ahí tenía el apoyo de ella, ¿no? Porque se eh, nota en la pregunta que te hace, que te graba en la cocina, que te graba en el auto, eso de verdad que es interesante. De repente uno dice el celular o la red social está hecha para solo otras cosas, la verdad es que no, también se puede y- hacer esto y tú tienes un público bastante fiel y eso también se agradece porque de alguna forma yo tengo alumnos, yo estoy en Colina, imagínate, lejos de Santiago, 1.300 alumnos que a lo mejor en su casa no tienen la posibilidad de mm, entender o aprender lo que tú muestras. Y ahí llegan, po. Y ahí llegan y me dicen, profe, entrevista a este profe que lo hace súper bien, que es dinámico y más encima enseña historia. Que cuando te dicen historia es como, oh, hay que leer, leer, leer. mm. Entonces, eso igual es reconocible y de alguna forma impacta, aunque tú no lo creas, impacta en varios lados. Así que gracias por eso y también por tu tiempo, porque te avisé hoy día, había que reparar algo y tú estuviste ahí, así que muchas gracias por aceptar. No, Pablo, por favor, muchas gracias por la invitación y nada, pues bueno, saludar a la gente que nos está viendo y sí, ha sido un placer y poder también compartir contigo, porque tú también te dedicas a esto y yo te digo lo mismo, así como, oh, ciencia, no, pero, no, en realidad no.
son las matemáticas el problema. Por ahí va. Pero sí, mira, de a poco todos vamos poniendo nuestro grano de arena para construir lo que es la humanidad Mm. en nuestro país, así mirando de grande y chico. Eh, y, y eso, pues. Así es que ha sido un privilegio la invitación y que se repita, pues, cuando se Sí, pues pueda. ya ¿Mm? sabes, ahí si tú necesitas algo, podemos hacer algo en conjunto también, alguna cuñita de ciencia también, que hay algo a mí también, más que nada en el siglo XVIII, ahí con Newton, a mí me Mm, tiene pegado en algunas cosas, porque hay otras cosas que no se saben mucho de él, y mm. ahí como que estoy tratando de buscar un poquito más. Así Oye, que ahí nos podemos juntar a conversar. se me había olvidado, espérate, quiero dar un dato, es difícil, este libro está en inglés, o sí, pero tú me preguntabas de científicos, así como hay Richard Feynman, Ah, que Feynman. Feynman es uno de los que descubre el problema del Challenger, lo de las juntas tóricas, en fin, tiene un libro que es fascinante que se llama Tuva or Bust. Tuva es una antigua república socialista soviética que hoy día es parte de la Federación Rusa y él lo único que quería era llegar para allá porque había visto las estampillas del país y los encontraba fascinantes. Entonces hace todo un análisis de cómo, o sea, mientras él era físico y se dedicaba, bueno, fue Nobel, ¿no? Ganó el Nobel, Sí. si no me equivoco, Feynman. Cómo fue todo eso y al mismo tiempo estaba pidiéndole a los soviéticos que lo dejaran entrar siendo él norteamericano y lamentablemente se muere de cáncer sin poder llegar a Mm. visitar Tuba. Pero es un librito relativamente chico, pero es tan fantástico porque en el fondo te cuenta desde la perspectiva de un niño y después de ya un hombre adulto, cómo era ser físico y al mismo tiempo tener esta idea de querer ir a un lugar así como exótico y fascinante en su imaginación. Así que, no, perdón. Tuba or Bust, Tuba con B corta, por si acaso, lo recomiendo si tenía algún tiempo y si no, en una de esas lo puedo conseguir por ahí el libro en digital. Ya, Así pues que sería genial porque igual hay una historia, es un personaje Feynman sí, también, pues como persona. sí, no, bueno, en fin, eso es cosa, espérate, que me están preguntando el nombre del libro, ahí está Tuba or Bust, se llama. O sea, es como Tuba o muerte, ¿cachai? O sea, Claro, o vamos o nos quedamos. Ya, nos vemos, mi querido. listo, pues. Que le vaya muy Pues bien. muchas gracias y va a quedar el video, lo voy a subir y lo voy a compartir en Ya, tu pues, perfil también. Ya, pues, estupendo. Ya, chiquillos, que que esté vaya bien, muy bien. descansa. Chao, buenas Chao, chao. noches. Chao. Bien, ahí tuvimos entonces la posibilidad de conversar con Cristóbal, ya es las 10:30, mucho más de lo que habíamos pensado. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Este video se va a subir a las redes de ambos y también lo voy a subir a YouTube. También pueden encontrar como profe Pablo Ramírez en YouTube, si lo quieren repetir, porque igual el formato de Instagram es distinto. Para que me sigan también ahí en YouTube y ojalá tengamos otro live porque Cristóbal es un seco en lo que hace y siempre es bueno invitar a personas que más que saber solamente les gusta lo que hacen. Acuérdense que por ahí va el camino de este programa, decirle a las personas, sobre todo a los jóvenes, que el estudio, el estudiar, sobre todo lo que te gusta, es un muy buen camino, independiente de estos estigmas de si va a ganar o no va a ganar Lucas. En el camino uno se va abriendo puertas. Así que muchas gracias a los que se quedaron hasta tarde escuchando y recuerden siempre que educar es liberar. Así que nos estamos viendo. Saludos a todos.